Ya que estamos listos para estudiar la palabra, vamos a comenzar pidiéndole a Dios que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien verdaderamente nos guía su palabra, nos guía su verdad, y que el Espíritu Santo sea quien ponga en nosotros el hacer, el querer como el hacer también, ¿verdad? Que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino también que nos convertamos en personas que hacemos, que obramos la palabra de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde vamos a compartir tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor. Sabemos que es el centro de nuestra congregación, Señor, el poder aprender de lo que tú dices, Señor. Queremos alabar tu nombre, Señor, y cantarte alabanzas como lo hemos hecho, Señor. Pero especialmente, Señor, queremos conocerte por medio de tu palabra. Queremos conocer cuál es la manera en que a ti te agrada que nosotros vivamos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Guíanos a la verdad, Señor. Guíanos a estos principios que van a hacer que nosotros apliquemos tu palabra y vivamos conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Santiago. Vamos al capítulo 3. Se recuerdan, la semana pasada estábamos hablando un poco sobre la fe que se manifiesta por medio de las obras. Ahora vamos a estar hablando de la fe que domina la lengua. Y vamos a ver la importancia de tener una fe genuina, porque la palabra de Dios cuando señala el poder que tiene nuestra lengua, el poder que nosotros tenemos con este miembro pequeño, como dice la Biblia, es tremendo. Es difícil realmente ver lo que la palabra de Dios dice y darnos cuenta que es una verdad en nosotros, que es una verdad esto que la palabra de Dios señala. Ahora, solo para recordarles algo, el libro de Santiago tiene ese propósito especial de enseñarnos a nosotros cómo se vive la vida cristiana, cuál es la forma correcta de vivir para Cristo. Digamos que es como un manual de la vida práctica, ¿verdad? De cómo se practica el día a día la fe cristiana. Entonces aquí tenemos otro de esos temas importantes, otro de esos temas que son vitales para la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros realmente los pongamos en práctica y que demostremos por medio de nuestra fe que tenemos, por medio de nuestras obras, que tenemos una fe genuina, una fe viva. Entonces vamos a ir leyendo parte por parte esta porción. Vamos a ver Santiago 3, desde el 1 hasta el 12. Entonces vamos a leer los versículos 1 y 2 primero. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Saben, este pasaje de Santiago comienza ahora dirigiéndose, si recordamos, él le habla a los cristianos de la dispersión, ¿verdad? Aquellos cristianos, principalmente judíos, que por causa de la persecución habían sido esparcidos por todas las provincias romanas. Entonces, por lo que podemos ver, estos cristianos iban constituyendo sus congregaciones y se empezaban a congregar como iglesias, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Los grupos de cristianos se reunían y empezaban a compartir entre ellos mismos lo que era la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese tiempo se daba, por decir así, una situación que necesitaba que alguien con autoridad de Dios pudiera explicarles cómo se debería manejar. Y el hecho es que bajo la costumbre judía, en aquel momento, no sé si ustedes se recuerdan, muchas veces se narra que Jesucristo entró a una sinagoga y que tomaba el libro de la ley y que empezaba a compartir la palabra de Dios en la sinagoga, ¿verdad? Y Jesucristo no era así como un fariseo, un saduceo, un maestro judío. La costumbre era que en el judaísmo las personas, los hombres, asistían a las sinagogas, y aquella persona que se le consideraba que estaba digno o que era capaz de compartir la palabra de Dios, se le cedía la oportunidad de compartir la palabra de Dios en las sinagogas.
Todas las iglesias cristianas del primer siglo eran muy parecidos a lo que eran las sinagogas judías, ¿verdad? Porque estaban primeramente conformadas por personas judías. Entonces, ¿cuál era la situación que se estaba dando en este momento? Es que había muchas personas reclamando el derecho de convertirse en los maestros en la iglesia. Había muchas personas que querían ser las que llevaran la responsabilidad de ser ellos los que compartieran la palabra de Dios con la iglesia. Entonces habían personas, por decir así, que estaban pidiendo o reclamando la oportunidad o el derecho de ser ellos quienes compartían en la iglesia la palabra de Dios. Ahora, yo les voy a decir algo. El querer servir en la iglesia no es algo malo, es algo buenísimo cuando una persona tiene ese deseo de servir a la iglesia. De hecho, si miramos en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1, Pablo hace una exhortación. Permítame, creo que no es... Es 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. En 1 Timoteo el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le escribe y le dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El hecho de querer ser parte de la iglesia, el hecho de querer ser alguien que participa en el servicio de la iglesia, el deseo de servir al Señor, es una buena obra. El que desea servir al Señor, que tenga ese deseo, es una buena obra. El problema que nosotros tenemos en el caso de Santiago, cuando se le manda, cuando el Santiago les dice a esta comunidad de creyentes, les dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El problema en este caso es que era la persona reclamando en sí mismo el querer ser un maestro. No era como una persona a la que se le asignaba la iglesia el privilegio de convertirse en uno de los maestros de la iglesia, sino más bien era la persona reclamando ese derecho de convertirse en un maestro de la iglesia. Por decir así, eran personas que estaban reclamando tener una posición especial en la iglesia. El problema no es querer servir, el problema es querer tener una posición especial en la iglesia. Eso es lo que no le agrada a Dios, el anhelar tener una posición en la iglesia, ¿verdad? Es como que estuviéramos en una empresa y que quisiéramos ir escalando posiciones. Eso es natural a nivel empresarial, ¿verdad? Porque queremos y anhelamos llegar y estar en el tope. Pero cuando hablamos del servicio en la iglesia, Jesucristo dijo: el mayor de vosotros será el que sirve a los demás, ¿verdad? No estamos hablando que en la iglesia lo que queremos es crecer para ocupar puestos o lugares de honor en la iglesia, sino lo que queremos es mostrar el amor de Cristo por medio de nuestro servicio. Entonces, la exhortación en este caso es: cuidado, iglesia, cuidado con aquellas personas que se quieren convertir en maestros. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que se va a recibir mayor condenación. ¿Por qué mayor condenación? Porque aquella persona que se le ha delegado más, también se le va a pedir más, ¿verdad? Aquella persona que tiene más responsabilidad y más privilegios, también se le va a demandar más. Ahora, miren, en el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿existirá alguna persona que nunca ofenda? Nosotros anhelamos, nosotros a veces vamos a la iglesia y esperamos que en la iglesia vamos a encontrar gente que nunca nos va a ofender. Gente que siempre nos va a tratar como nos gusta, como queremos, y pensamos que la iglesia es la que se va a acomodar a nosotros, ¿verdad? Y anhelaríamos una iglesia que nunca nos ofendiera, una iglesia donde encontráramos personas que nunca se ofenden los unos a los otros. Pero eso no es una realidad. Por causa del pecado, la palabra de Dios nos enseña que todos ofendemos pocas veces, muchas veces. Ahora dice el versículo 2: si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y el hecho es que con solo el hecho de hablar el uno al otro, y sobre todo cuando tomamos la labor de la enseñanza,
hay mucha probabilidad, hay mucha posibilidad de que nosotros, por medio de la enseñanza que queremos darle a otra persona, esa enseñanza que anhelamos darle se convierta más bien en una ofensa para la persona, y esta persona más bien termine resentida con aquellos que nos convertimos o que nos hacemos maestros. Saben, estamos hablando de situaciones muy delicadas. Yo ya he tenido la experiencia de anhelar, llegar, buscar a una persona y querer exhortarle, y que mi exhortación muchas veces se ha convertido más bien en una ofensa para la persona a la que quiero exhortar. Y lo he vivido y me ha dolido saber que por causa mía hay personas que cuando las he querido exhortar, más bien esa exhortación se ha convertido en una ofensa para ellos, y que la decisión que han tomado es retirarse de la iglesia, y es algo que me ha dolido, es algo que lo he tenido que vivir, y es algo que también me ha llevado a estar convencido de que verdaderamente necesitamos depender del Señor mucho en cuanto a la forma en que nosotros le vamos a hablar a las personas. Porque dice, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Saben, yo quisiera animarles a que no esperemos que en la iglesia nunca nos van a ofender. Quisiéramos ser una iglesia que no ofende a ninguna persona, pero el hecho es que por causa de nuestro pecado, la ofensa puede ser algo, de hecho, que se puede dar muy común en la iglesia. Pero nosotros estamos aquí para aprender de nuestro Señor Jesucristo, para aprender cómo Él, en medio de un pueblo que lo ofendía, Él pudo vivir con gozo, servirles, entregar su vida por ellos y pagar por el precio que había por causa de su pecado, ¿verdad? Entonces, si nosotros, a pesar de que en algunas ocasiones nos podamos ofender, perdonémonos. Entendamos que no estamos todavía en el cielo, estamos todavía en la tierra, y mientras estemos en la tierra hay mucha posibilidad de que entre nosotros por alguna otra razón nos ofendamos. Vamos a ver los versículos 3 al 6. Aquí vienen unos ejemplos de qué poder tiene la lengua, y sobre todo para que entendamos por qué nosotros no deberíamos anhelar, o no debería ser nuestro propósito convertirnos en maestros, aunque sí deberíamos anhelar el servicio, ¿verdad? Y si dentro del servicio el enseñar es una parte de la que Dios nos capacita, excelente. Dice versículos 3 al 6, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Saben, aquí pone dos ejemplos que son muy claros, en el sentido de que nosotros conocemos de alguna manera esto, ¿verdad? Por ejemplo, a los caballos se les pone un bozal, una especie de freno, no sé cómo es exactamente la palabra que le dicen, y se lo ponen en la boca, y con eso la persona el jinete puede controlar el caballo a su antojo, ¿verdad? Y pone el ejemplo también de un barco que por medio del timón que lleva es controlado también, y estamos hablando que en el contexto del tiempo en el que fue escrito esto, no estábamos hablando de barcos como lo son ahora, ¿verdad? Que tienen un montón de componentes electrónicos, sino barcos que tenían que estar conectados por medio de cuerdas, y de alguna manera estas personas lograban hacer que ese timón moviera todas las velas, moviera todo aquello que era necesario para darle dirección al barco. Y estábamos hablando de que en el libro de los Hechos, cuando se habla de que Pablo iba en un barco hacia Roma, era un barco que iban más de 200 personas. Entonces no estamos hablando de lanchitas, estamos hablando de barcos grandes. Y hay un historiador del primer siglo que fue judío, que se llamaba Josefo, que en sus escritos narra que él estuvo en un barco que iba con 600 personas. O sea que en aquel tiempo estaba el ejemplo de grandes barcos que eran dirigidos
por un pequeño timón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con esto? Saben, el punto no es que en la iglesia deba dejar de haber enseñanza, ¿verdad? O que deban dejar de haber maestros en la iglesia. El punto es que aquellas personas que van a asumir el rol o la labor de maestros tienen que aprender a tener su lengua bajo control. ¿Saben? Porque nuestra lengua, como dice aquí, es un miembro muy pequeño, pero con una capacidad destructiva increíble. Pone el ejemplo también de una llama, de un fuego que enciende un bosque. ¿Saben? Un pequeño fuego, dice, es capaz de crear un incendio gigante. Ahora la pregunta que yo haría es, ¿el fuego en sí es malo? No, el fuego es malo, pero si se tiene bajo control, ¿verdad? Pero si el fuego sale de control, se convierte en algo totalmente destructor. Y ese ejemplo es el que pone la palabra de Dios en cuanto a la lengua. Si nuestra lengua se sale de control, es tan destructiva como un fuego que no se puede contener. ¿Y saben por qué? Pues dice, porque la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Saben? Esa frase de la rueda de la creación, lo que hace referencia es a toda nuestra existencia. O sea, nuestra lengua es capaz de afectar toda nuestra existencia, todo nuestro estilo de vida. La forma en que nosotros vivimos puede ser afectada por la forma en que nosotros hablamos. Y se lo voy a decir así de sencillo. Si yo, por ejemplo, para evitar un problema en mi casa, digo una mentira, entonces yo para evitar el problema voy a tener que vivir de tal manera que yo tengo que estar cubriendo esa mentira todo el tiempo que me sea necesario mientras no me quiera meter en el problema que quise evitar, ¿verdad? Entonces toda mi vida va a ser afectada porque no voy a poder ir aquí, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, y por causa de lo que provocó mi lengua, por aquello que yo dije, toda mi vida resulta afectada. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos cuidado con las cosas que salen de nuestra boca, es posible que toda nuestra vida cambie. Si yo digo algo, por ejemplo, si yo con mi boca al expresar o hablar de alguien o expreso o la persona se siente ofendida, digamos, por la forma en que yo le hablé, entonces mis relaciones van a cambiar rotundamente con la persona. Y si esas relaciones cambian con esta persona, posiblemente van a cambiar con las personas que son amigas de esta persona. Las personas que son amigas mías de repente van a tomar otra posición y saben, va a ser afectado todo mi estilo de vida por causa de algo que salió de mi boca. Entonces la exhortación en este caso de Santiago es: tengamos mucho cuidado porque nuestra lengua es muy peligrosa. Y dice que ella misma, dice en el versículo 6, está inflamada por el infierno. Nosotros tenemos que entender algo. Tenemos un enemigo que es Satanás y está obrando de tal manera que nosotros seamos afectados por él. Y una de las cosas en las que él se quiere meter, una de las cosas en las que él quiere que nosotros caigamos, es por medio de nuestra lengua. Es por medio de la forma en que hablamos, es por medio de la forma que nosotros nos expresamos de las otras personas o la forma en que le decimos las cosas a las otras personas. Satanás va a querer influenciar nuestra manera de hablar de tal manera que nosotros ofendamos, de tal manera que nosotros provoquemos resentimientos, de tal manera que nosotros provoquemos divisiones, separaciones, murmuraciones, chismes y un montón de cosas destructoras en las que nos vamos a convertir nuestra lengua si nosotros nos dejamos influenciar por Satanás. Saben, la lengua es muy peligrosa y Santiago les está exhortando aquí a la iglesia para que de una manera práctica tome las medidas necesarias a que mantenga su lengua bajo control. Versículos 7 al 12 dice: porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua,
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Miren, aquí hay una exhortación increíble. Es muy fácil para nosotros venir en iglesia y hablar de una manera bonita entre los hermanos y saludarlos y llegar y decir: Dios le bendiga, hermano, que tenga un buen día, que la pase bien, y empezar a hablar de una manera así muy, muy espiritual, digamos así, ¿verdad? Pero nomás salimos de la puerta de la iglesia y ya empezamos a comentar entre nosotros, entre nuestros amigos, y empezamos a decir: no, y te fijaste que andaba así, no te fijaste que no andaba bien, que no sé qué, que cantaron mal, que no hicieron bien las notas, o que la predicación no estuvo bueno, que tal persona aquí, y nos convertimos en personas, por decir así, que de frente somos algo y nomás damos la espalda y nos convertimos en otra persona. Por eso dice Santiago: con nuestra boca bendecimos a Dios, pero maldecimos a nuestro hermano. Santiago le dice: hermanos míos, esto no puede ser así. Y pone un ejemplo que para nosotros debería ser, ¿saben? Santiago dice que toda bestia ha sido domada. Y habla de aves, de serpientes, de seres del mar. Saben, nosotros hemos visto, si alguien ha ido de repente a un circo, puede ver cómo hay una persona dentro de una jaula de leones y los logra controlar. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Islas de la Bahía, puede ver cómo allá controlan los peces para que se muevan a su antojo. Yo no he tenido la oportunidad, pero vi la película Liberen a Willy. Entonces, hasta una ballena podían controlar estas personas. Entonces, he visto personas controlando serpientes. Hasta las palomas les amarran un papelito en una patita, y yo no sé cómo le indican que tiene que llegar a algún lugar, y llega y entrega el papelito a la persona que lo tiene que recibir. A las águilas las entrenan para que estén en una mano y que salgan a otro lugar. Todas las bestias pueden ser controladas y dominadas por el hombre. Dios desde el principio estableció que el hombre iba a ejercer señorío sobre la creación, y se manifiesta en la creación que el hombre verdaderamente tiene señorío sobre la creación. Pero hay algo a lo que ningún hombre, hablando de género humano, ningún hombre, ninguna mujer puede domar. Es la lengua. ¿Saben por qué? Porque un animal, desde el momento en que ha sido domado, ese animal se va a comportar de esa manera todo el tiempo. No va a cambiar su comportamiento, porque aprendió el comportamiento que aquella persona que lo domina quiere. Y nosotros de repente, puede ser que un día logremos tener controlada nuestra lengua y somos íntegros, somos intachables, no ofendemos y nos portamos de una manera adecuada. Pero saben, el siguiente día nuestra lengua ya está otra vez como con su naturaleza totalmente viva, sin ser domada. El siguiente día queremos volver en nuestra naturaleza a hablar lo mismo, a comentar, a juzgar, a señalar. Y todos los días, ¿saben? Este miembro, en el sentido de señalar que en nuestra naturaleza nosotros no podemos domar nuestra forma de hablar. Una bestia, cuando ha sido domada, ya fue domada y ya se va a comportar así el resto de su vida. Pero ninguna persona puede domar su lengua de tal manera que pueda decir: desde aquí en adelante ya mi lengua está domada, y desde aquí en adelante yo ya no voy a ofender a ninguna persona porque ya puse mi lengua
en orden, ¿verdad? Ya está listo, ya resolví este problema y desde ahora en adelante voy a estar bien porque ya no voy a volver a ofender a ninguna persona. Eso no lo podemos hacer. Nosotros debemos tener esta exhortación día a día en nuestro corazón. Nosotros cada día, desde el momento en que nos levantamos, deberíamos estar conscientes y decir: Señor, guárdame de mi lengua, guarda mis palabras, guarda mi forma de hablar. Y saben, la palabra de Dios dice que de dónde habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que sale de nuestra boca va a ser una expresión de lo que hay en nuestro corazón. Si de nuestra boca salen chismes, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Chismes. Si salen murmuraciones, hay murmuración en nuestro corazón. Si salen difamaciones, hay difamación en nuestro corazón. Y saben, eso es señal muchas veces de envidia, de odio, de enojo, de amargura y de muchas cosas que están en nuestro corazón, que se van a manifestar por medio de lo que nuestra boca hable. Saben, yo creo que Dios en su palabra nos da mucha sabiduría y nos da consejos que nos pueden ayudar a no caer en el mal uso de nuestra lengua. Quisiera que me ayudaran a leer en Proverbios capítulo 17, versículo 28. Para mí este consejo de sabiduría es muy importante. Proverbios 17, capítulo 17, versículo 28. Proverbios 17, 28, si lo tienen, voy a leerlo y ustedes pueden leerlo ahí en su Biblia junto conmigo. Dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y saben, muchas veces Dios lo que nos dice es mejor que calle, es mejor que no hable. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Saben, el aprender a guardar silencio es una muestra de sabiduría. Yo estoy seguro que todos nosotros vamos a estar en lugares, en ambientes con personas que van a estar juzgando, que van a estar criticando, que van a estar chismeando. Pero ¿saben qué es lo más sabio hacer en un lugar y cuando estemos con personas así? Es mejor guardar silencio. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Quisiera hablar de algunos ejemplos. Hay muchas formas en que se manifiesta lo destructivo que es nuestra lengua. Pero quisiera hablar de algunas situaciones que nosotros deberíamos evitar de una manera muy especial. Una de ellas es: evitemos las murmuraciones. Es muy fácil caer en murmuración. Es muy fácil empezar a hablar de que cierta persona no está haciendo bien las cosas, de que lo podríamos hacer de una mejor manera, y empezar a comentar entre un grupo de personas afines y empezar a señalar los errores del otro, empezar a juzgar lo que hace otras personas. Y saben, es ahí donde Santiago dice: no nos hagamos maestros, muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos murmurando y estamos juzgando, es como que estuviéramos diciendo: es que yo tengo la razón, es que yo le debería enseñar a esta persona cómo debería comportarse, cómo debería actuar, cómo debería hacer las cosas. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Cuántos de nosotros no nos convertimos en jueces y quisiéramos ser maestros del presidente y decirle al presidente: no, eso está mal, lo debería ser así? Eso es algo que está en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros murmuramos de muchas personas, de nuestro jefe, de nuestro compañero de trabajo, de nuestro hermano en iglesia, de la persona que dirige las alabanzas, de los que cantan, de los maestros de escuela bíblica? Y todos nosotros empezamos muchas veces a murmurar y a juzgar y a decir: esto no debería ser así, esto debería ser así. Saben, el poder señalar y dar una crítica constructiva es muy bueno, pero la crítica constructiva se le va a dar a la persona que lo necesita escuchar. No se va a convertir en un rumor que va a estar circulando entre cierto grupo de personas.
El rumor es destructivo. Saben, la murmuración son destructivas. Yo no sé si ustedes recuerdan en el capítulo de Números, capítulo 12, no lo vamos a leer, pero solo quiero señalárselos para que ustedes lo tengan en mente. Saben, Aarón había sido el hombre que Dios había escogido para convertirse en el primer sumo sacerdote, y fue el primer sumo sacerdote bajo el orden levítico. Pero saben, este hombre que fue el primer sumo sacerdote, junto con su hermana María, empezaron a murmurar en cuanto a Moisés, porque él había tomado una mujer que no les parecía que era la adecuada para él, o no sé por qué, pero ellos empezaban a murmurar porque había tomado una mujer. Dice Números capítulo 12 versículo 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Saben, y por esa situación empezaron a murmurar. Pero saben, hubo una gran reprensión de parte de Dios para estas personas, porque estaban murmurando de la persona que Dios había establecido como líder de ese pueblo. Y yo quisiera decirles a nosotros como iglesia, cuidémonos de murmurar, especialmente cuidémonos de murmurar contra nuestras autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios, y el que dice la palabra de Dios que el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Cuando nosotros resistimos, juzgamos, criticamos y murmuramos contra la autoridad, estamos murmurando específicamente contra Dios. Contra Dios. Cuidémonos, ¿saben? Nuestra lengua es un miembro destructor. No nos dejemos dominar por nuestra lengua. Cuidémonos de los chismes. Es muy fácil caer en ese círculo del chisme. Yo escucho una cosa de tal persona, y en vez de ir a donde la persona y ayudarle a salir de su error, a ayudarle a ver la situación en la que está involucrado y todo eso, en vez de buscar cómo restaurar a mi hermano, entonces más bien busco a otra persona para comentarle la situación. ¿Y saben qué es lo más probable? Que esa persona a la que yo le comenté la situación, ¿qué es lo que va a hacer? Posiblemente lo va a comentar a otra persona también, ¿verdad? Quedó contaminado ella, esta persona, y posiblemente va a contaminar a otra persona con ese chisme. Nosotros como iglesia debemos ser cuidadosos y no caer en chisme. En el libro de Proverbios hay mucha sabiduría en cuanto a eso, y vamos a leer solo unos versículos así de una manera rápida para ver cómo Dios nos exhorta a no caer en chisme, a no dejar que el chisme siga, a no dejar que el chisme crezca. Si el chisme llega donde nosotros, esa sería una buena oportunidad para que ese chisme pare. Tomar riendas, tomar cartas en el asunto, decir: no, es correcto que sigamos hablando de esta manera, es necesario acudir donde la persona de la cual estamos hablando y tratar de corregir esto, de lo que se está murmurando, hablando, el chisme. Nosotros no lo deberíamos permitir. Proverbios 16:8 dice: mejor es lo poco con justicia, 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Saben, los chismes como que nos gustan, ¿verdad? Los chismes. Entonces nosotros deberíamos darnos cuenta de eso. Si nosotros entramos a una vida de chismes, lo más probable es que nos va a gustar. Hay que cuidarnos del chisme. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Tengamos cuidado de juntarnos con aquella persona que es chismosa, que es chismoso. Aquella persona que le gusta estar contando las cosas de los demás. No nos entrometamos con este tipo de personas. Tengamos cuidado, porque muchas veces el chisme es para nosotros como un medio de entretenimiento. Ahora, hay otras partes también que Dios no le agrada, y saben, son ese tipo de hablar que busca adular a las personas, que busca lisonjearlos, que son palabras persuasivas y que son un estilo de hablar que lo único que busca
es un beneficio personal. Hablar con interés, hablar de una manera que yo estoy interesado en algo que pueda recibir de la persona y me convierto en una persona aduladora, en una persona que quiero persuadir con mi forma de hablar a alguien, una persona, como decimos nosotros, lisonjera, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en Tesalonicenses 2:5 cómo Dios, por medio de Pablo, exhorta a la iglesia y les dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Saben, como iglesia nosotros deberíamos comprometernos a no hablar solo por querer agradar a las personas. No es el propósito de la iglesia hablar solo por agradar. El propósito de la iglesia es hablar la verdad en amor. Eso es lo que nosotros necesitamos, hablar la verdad en amor. No estar lisonjeando a las personas, no estar adulando a las personas para ganarnos su favor. Es como decir: no, pero es que si no le hablo bonito se va a ir de la iglesia. No es la labor de la iglesia hablarle bonito. La labor de la iglesia es hablarle la verdad en amor. Si nosotros hablamos la verdad en amor, vamos a dar aquello que la persona necesita. Miren en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿verdad? Nosotros debemos tener cuidado de que como iglesia no caigamos en ser personas que lo que queremos es persuadir a las personas por nuestra manera bonita de hablar. Que les digamos, pues se lo voy a decir así. Es muy fácil, se lo voy a decir así, tener una iglesia llena. Si a todas las personas que vienen yo les digo: Dios les va a bendecir, Dios les va a prosperar, Dios les va a engrandecer, Dios tiene grandes cosas para ustedes, y que mi predicación se base en decirles que Dios les quiere dar todo el mundo. Es fácil, ¿saben por qué? Porque eso es lo que nosotros anhelamos escuchar. Nosotros anhelamos un Dios que sea un Dios, que el centro de Dios seamos nosotros. Y queremos ser el centro de la creación, donde Dios está al servicio de nosotros. Cuando es al revés, nosotros estamos al servicio de Dios. Dios, más que darnos bendición material, lo que quiere es perfeccionarnos y llevarnos a ser personas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Más que engrandecernos, más que darnos materiales, no estoy diciendo que Dios no pueda bendecir y engrandecer y darle cosas materiales a una persona si es su voluntad, pero como iglesia no estamos llamados a decirle: mire, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, Dios va a hacer esto con usted. Como iglesia no es la labor de la iglesia. Tenemos que cuidarnos de nuestra lengua. ¿Saben por qué? Porque podría ser muy fácil, anhelando que una persona que nos visita no se vaya, empezar a hablarle de una manera bonita, empezarle a hacerle promesas de parte de Dios que de repente la palabra de Dios no las ha prometido. No debemos usar esa forma de hablar. Debemos cuidarnos de esa forma de hablar. Nuestra labor es predicar la palabra de Dios. Como le decía Dios a Isaías: declárale al pueblo su pecado. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos el pecado que hay en nosotros para que lo confesemos, nos apartemos de él y alcancemos la misericordia de Dios. Lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Miren en el libro de Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, versículo 16, dice, hablando de este tipo de personas, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Cuidémonos de ser una iglesia que adula a las personas, que promete cosas infladas con la esperanza de sacar provecho de las personas. No queremos ser ni personas ni una iglesia que busca lograr beneficio de las personas por nuestra bonita manera de hablar. En este caso, Santiago nos está exhortando a que como iglesia, y especialmente como personas y como iglesia, tengamos mucho cuidado de nuestra forma de hablar. Saben, la idea es esta: nosotros debemos imitar
a Jesucristo en su manera de hablar. Jesucristo no se dedicó a andar adulando a las personas. Jesucristo se dedicó a predicar el evangelio del reino de Dios. Y las personas, cuando lo escuchaban hablar, entendían y reconocían que verdaderamente Jesús hablaba del reino de Dios. Y si pueden leer conmigo en el libro de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 22, vamos a ver cómo la gente veía la forma en que Jesús les hablaba. Dice Lucas capítulo 4, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Saben, se sorprendían que una persona pudiera hablar de esa manera. La meta de nosotros como iglesia es imitar a Jesucristo, imitarlo a Él, esforzarnos en dejarnos controlar por el Espíritu Santo, controlar nuestra lengua, guardarnos de que nuestra lengua hable la maldad que hay en nuestro corazón y dejar que nuestra lengua sea gobernada por el Espíritu Santo y empecemos a hablar conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, convertirnos en una iglesia que hable conforme a la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, también el apóstol Pedro nos hace una exhortación comparando o enseñando lo que Jesucristo hacía. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22 dice, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Saben, no usemos de palabras ligeras, así como Jesús, aunque lo maldecían, dice, él no respondía con maldición. Nunca se halló engaño en su boca. Es necesario que nosotros hablemos e imitemos a Jesús, que desechemos toda aquella forma de hablar que sea contraria a la naturaleza de Cristo. Desechemos murmuraciones, desechemos chismes, desechemos adulaciones, desechemos aquellas palabras que vengan no de un corazón que quiere exhortar a una persona a la obediencia de Cristo. En el libro de Colosenses también hay una exhortación de Pablo que dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, como dice, sazonadas con sal, o sea, nosotros debemos pensar bien en las palabras que van a salir de nuestra boca, para que no ofendamos a las personas. Y si los ofendemos, ¿saben? Recordemos que no hay persona que no ofenda. Perdonémonos unos a los otros y aprendamos a vivir como una iglesia que va a poner en práctica esta sabiduría de Dios que nos está enseñando por medio de Santiago, esta persona que escribió esta carta. Porque esta es la sabiduría viva de Dios para nuestras vidas. Acompáñenme a orar. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que verdaderamente nuestra lengua sea controlada por el Espíritu Santo y que no sea controlada por este corazón pecaminoso que todos nosotros tenemos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú nos has dado un espíritu de dominio propio, Señor. No un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. Yo te ruego, Señor, que por medio de tu espíritu nosotros seamos controlados y nos guardemos, Señor, de ser personas y de ser una iglesia que se deja gobernar por su lengua. Ayúdanos a ser personas que gobiernen su lengua, que pongan freno a su lengua y que aprendamos a hablar de una manera que edifique, no de una manera que destruya, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Esa es nuestra petición, Señor. Queremos ser como tu Hijo Jesucristo, Señor, que salían palabras de gracia de su boca, que nunca se halló engaño en su boca. Así queremos ser nosotros también, Señor. Ayúdanos a parecernos a tu Hijo Jesucristo, aún en nuestra manera de hablar. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.